que regreses aquí a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos ustedes. Qué bueno que ya están aquí viernes, noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, como se llama este programa. Es un gusto que nos puedan acompañar. A ti que te has conectado, muchas gracias por dejar que entremos a tu dispositivo y podamos compartir de alguna manera lo que hemos vivido, lo que creemos, en lo que estamos convencidos y aquello que es nuestra piedra angular, nuestro cimiento. Así es que muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. ¿Se encuentran conmigo esta noche? Bueno, pues recibe hasta donde quiera que estés un saludo de parte de todos nosotros. Es un gusto que puedas estar ya conectado, como te decíamos hace un momento. Pues este es un programa, si es la primera vez que nos escuchas, con la intención, sí, de hablar de las escrituras, sí, hablar de Dios, sí, hablar de todas esas cosas que de repente se quedan nada más ahí en el mito o en la religión o en el costumbrismo tradicional. Pero la intención de este programa y de todas nuestras transmisiones es poder acercarte de manera más vívida, más real, más concisa y desde luego práctica acerca de quién es Dios, el que quiere para tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues recibe un abrazo hasta donde quiera que estés y vamos a comenzar la transmisión de hoy. Hoy tenemos un tema, acuérdate que estamos tratando toda la serie de Jesús. Toda esta serie se llama Descubriendo al verdadero Jesús. Entonces hemos estado hablando de diferentes temas. Hemos hablado más o menos de quién fue Jesús. Hemos hablado cómo es identificado con el tetragramatón hebreo YHWH, es decir, con el Padre, con Dios, cómo lo vamos identificando, lo vamos descubriendo. Hemos también hablado de cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito de Jesús. Y es que Él desea que tú y yo formemos parte de su familia. También hablamos hace 8 días, hace 15 ya, acerca de que los discípulos de Jesús comprendían, identificaron y se dieron cuenta que Él era el creador. Hablamos también acerca de la autoridad de Jesús y desde luego también hoy vamos a hablar de cómo todas las profecías apuntaban hacia Él, pero lo voy a abordar de una manera diferente, lo voy a abordar un poco también ahí con ecuaciones matemáticas y para todos aquellos que piensen que estaría sacado un poco de contexto, de realidad esto de hacer números. Bueno, también la ciencia puede demostrar que es prácticamente imposible que alguien se haya puesto ahí todas las, pues se haya colgado de todas las profecías que estaban escritas desde miles de años antes. Así es que te invitamos a que pues nos acompañes si tienes ahí a tu lado un papel, una pluma, una libreta o quieres tomar notas si tu gusto es estudiar ya bien en forma ahí en tu dispositivo, pues con todo gusto. Mientras te damos nuestras redes sociales. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp es 55 83 88 20 35 y el número de línea directa es 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes, si quieres escuchar las enseñanzas, las transmisiones que hemos tenido las ocasiones pasadas, puedes cotejarlo ahí en nuestra página de Facebook de Masada Adulam o en el grupo Hermanos, ahí en videos guardados o en archivos también los tenemos por escrito y es un gusto que puedas tú, como te decía hace un momento, acompañarnos. Vamos a hablar entonces de profecía, pero sobre todo quiero hablar hoy de ley de probabilidad. Si tú cursaste ahí educación media superior profesional, tal vez dependiendo de qué área estudiaste, te acuerdes de una materia que se llamaba estadística,
te acuerdes tal vez de tus clases de matemática, de ley y probabilidad. Todo esto nos va a servir al final. Bueno, entonces hablemos de todas estas profecías que apuntaron hacia Jesús y con lo cual nosotros podemos asegurar que hemos creído lo correcto. Vamos a hablar entonces de cómo se cumplen todas estas profecías. No voy a decir el número todavía, pero a medida que vayamos avanzando te vas a ir dando cuenta que haciendo números, si te gustan las matemáticas, rápido lo vas a entender. Y si no, no te preocupes, no voy a hacer ecuaciones cuadráticas ni nada por el estilo, pero te prometo que sí te va a quedar muy claro que Jesús es Dios, porque por ahí luego me preguntan, tan solo hace una semana que anuncié los temas que íbamos a tener hoy o he estado posteando ahí los carteles de los temas que vamos a estar tocando esta semana, ya me han llegado varias preguntas y una de ellas de una persona escéptica es que ¿cómo podemos tener la seguridad que Jesús es el Mesías y que no hay que esperar a otro, como dicen los judíos? Bueno, este es una enseñanza específicamente para eso. Vamos a ver cómo todas estas promesas cayeron en una persona nada más y es imposible que pudieran caer en más personas. Ahorita te explico con números cómo es esto. Dice el libro de los Hechos capítulo 3 versículo 18. Pero Dios ha cumplido así todo lo que antes había anunciado por boca de sus profetas. Una cosa es decir que uno es Dios y otra muy distinta es convencer a la gente que uno es lo que dice ser. Yo podría decir ahorita mismo que soy, no sé, quién te gusta, el Capitán América, y que yo lo diga es una cosa, pero que la gente pudiera estar convencido que es verdad, estamos hablando de otro tema. Entonces, ¿cómo fue que los seguidores más cercanos de Jesús llegaron a estar tan convencidos que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que estuvieron dispuestos a morir por esa creencia? Recuerda tú que eran un puñado de gente que hasta el momento de la aprehensión, por ejemplo, ahí cuando fueron por Jesús en el huerto de Getsemaní, pues salieron corriendo despavoridos. No hubo uno solo de ellos que se quedara. Recuerda que aún Pedro les seguía de lejos. Y en ese momento podemos ver que ninguno de ellos tenía el arrojo y la valentía. Y a veces también esta es otra pregunta que me hicieron en la semana, que si ellos estaban seguros, por ejemplo, específicamente en este momento, en el momento de la captura de Jesús, ¿por qué salían corriendo si estaban seguros? Bueno, también lo voy a explicar. Pero lo que te quiero decir es que muchas profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, es decir, del ungido, del enviado de Dios, se cumplieron al pie de la letra en Jesús de Nazaret. Ni los judíos ni los propios discípulos de Jesús entendieron en aquel tiempo lo que estaba pasando delante de sus ojos. Se estaban cumpliendo tantas profecías ante sus ojos, pero ellos todavía no se daban cuenta de la magnitud de las cosas que estaban ocurriendo. En ocasiones Jesús mismo lo mencionó, pero ellos como que andaban por la vida como tú y yo en la grande ciudad, porque a veces es tan ajetreado que no ponemos atención en los atardeceres, no ponemos atención quizá en un negocio nuevo que abrió. A veces está tan ajetreado nuestro día que no nos damos cuenta, en el caso de los que somos padres, de algún nuevo logro de nuestros hijos. Y aunque son cosas importantes, no estamos conscientes a cabalidad de ellas. Algo así les pasó a los discípulos. Y conste que Jesús se los dijo y se los anunció varias veces. Mira, quiero darte 2 citas rápidamente para que chequemos que en verdad Él dijo que iban a suceder estas cosas que estaban pasando y que estas cosas estaban cumpliendo en Él. Pero los discípulos, hasta cierto momento que más adelante develaremos, es que se dan cuenta. Mira lo que dijo Jesús en Lucas 18:31. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. También en Mateo 26, verso 56, hay una nueva mención acerca de que Jesús mismo estaba revelándoles estas cosas. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ellos esperaban a un Mesías muy diferente de aquel que tantas profecías describían. Mira,
Aquí parte de la respuesta a la pregunta que me hacía aquella persona que pues hacía abiertamente, es una pregunta totalmente lícita, que si estábamos seguros de que Jesús era el Mesías, o por qué los judíos, si estábamos tan seguros, por qué los judíos seguían esperando un Mesías diferente a este Jesús. Aquí en parte encuentras la respuesta en lo que los mismos discípulos esperaban. Fíjate bien, ellos esperaban una serie de mezcla, una serie de armazón de todos los grandes siervos históricos que tenían. Ellos esperaban a alguien que tuviera la autoridad de Moisés y su sabiduría, que tuviera el contacto de Dios como él, que pudiera hacer milagros como Elías, como Eliseo, que fuera un jefe táctico de guerra y que los libraría del pueblo romano como David. Y así, súmale personalidades, súmale estos que llama a hebreos los héroes de la fe, y pues era lógico que los judíos no se esperaban una persona como alguien tan humanitario, alguien tan misericordioso, alguien que a pesar de todo el poder que tenía, pues nunca hizo porque su doctrina, su predicación fuera entendida a la fuerza, o fuera hecho todo lo que era su ministerio de una manera tan humilde. Ellos pensaban en algo pues así estrambótico, gigantesco, que fuera una personalidad que nadie pudiera evitar, que fuera un personaje tan grande que los mismos romanos tuvieran que subyugarse ante él. Y esa es una de las razones por las que los judíos hasta el día de hoy les está aconteciendo esto mismo. Tienen una idea tan predeterminada en su cabeza que no alcanzan a ver o no quieren ver. Muchos, gracias a Dios, hay muchos que ya están creyendo en Jesús, que se dan cuenta que en verdad Jesús era el Mesías esperado. A esta corriente se le llama judíos mesiánicos, es decir, creen en Dios, creen en el Mesías, pero ellos ya saben que Jesús era ese Mesías, ¿verdad? Esperado. Ahora, una de las formas en que Jesús se defendía ante los dirigentes judíos era apelando a las Escrituras. La forma más fehaciente que tenemos nosotros de probarle a los que no creen que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el enviado, el líder, el que habría que enarbolar todo lo que es Dios aquí en esta tierra, es esa misma. Las Escrituras, todo lo profetizado acerca de él, lo que lo identifica como que él es quien debía de venir. Por ejemplo, Juan 5:39 tiene una contestación que les da Jesús a los fariseos cuando lo están cuestionando sobre este asunto. Pues ya dinos quién eres, ya dinos si tú eres el Mesías y qué onda, que acá, que allá, que no sé qué tanto. Entonces Jesús les contesta: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero sepan algo, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, vamos por eso a evidenciar, a identificar que Jesús es el Mashiach, el Hamashiach, el Mesías esperado, a través de ese mismo método, las Escrituras. Y ahorita vas a ver por qué. A diferencia, por ejemplo, de los que están ahí muy clavados en esto de las profecías, pero agarran profecías de todos lados, de los mayas, de Nostradamus. Si tú lees una profecía acerca de Nostradamus, puede ser cualquier cosa. Que el cuarto rey, que el quinto rey le dirá, y muchos, no es Hitler, no es Napoleón. La verdad es que es tan ambiguo como tirar un dado y que te pueda caer cualquiera de 6 caras. ¿Sí? Entonces, vamos a enseñarte cómo no hay una sola profecía nada más, una en la que nos podamos sostener, y ya te voy a ir abriendo el platillo principal. Hay más de 300 profecías que cayeron en la persona de Jesucristo, es decir, Jesús cumplió 300 pronósticos de cómo habría de ser el Mesías, quién habría de ser, en qué momento nacería, en qué lugar nacería, qué circunstancias envolverían todo esto relacionado con él. Y muchos por ahí es donde también otros que me han preguntado, ¿y qué tal si él, sabiendo todas esas cosas, se las acomodó?
Bueno, las que fueran personales te podría creer, pero él no podría haber, no sé, tramado ahí un fraude acerca de dónde nació, por ejemplo, acerca de la resurrección de Lázaro, que escritas están algunas profecías acerca de lo que iba a hacer, de quien le iba a traicionar. Ahorita le damos rápido, aunque sea una ojeada a esto. Nada más es para que te des cuenta en la ley de probabilidad que hay que acerca de que 300 pronósticos cayeran en una sola persona. Es decir, te estoy hablando de, bueno, mejor ya le sigo porque si no te voy a hacer bolas antes de empezar y quiero que quede claro. Después de resucitar, ojo, aquí contesto la pregunta que me hicieron también acerca de, pues si ellos estaban seguros de que él era Jesús, ¿por qué salieron huyendo en su momento de aprehensión? Ahí te va la respuesta. Jesús empezó a ayudar a sus discípulos para que entendieran las escrituras acerca de quién era él, solo hasta después de resucitar. Entonces fueron inspirados para luego afirmar que realmente él era el Mesías. La prueba que utilizaron ellos mismos para con los demás fueron precisamente las escrituras que hablaban de él. ¿Por qué crees que ha sido después de resucitar y no antes que Jesús puso énfasis en esto? Pues para confirmar lo que ya se había dicho y les había enseñado. Yo puedo decir mañana va a temblar. Y mucha gente se podría espantar. Mucha gente podría pensar, ay, este cuate, vidente, no sé, lo que sea. Pero es solamente hasta que se cumpliera el temblor que de verdad tendrían peso mis palabras. En eso tienes razón. Jesús, hasta el momento de su resurrección, después de resucitar, fue cuando les ayudó a entender la escritura ya sobre el cumplimiento. Lo estuvo anunciando desde antes, pero cuando verdaderamente empezó a digamos, a abrirles la cabezota para que entendieran, fue hasta el momento en que él resurrecciona. Es aquí entonces que tenemos que entender algo que hemos llamado a partir de esta etapa el enigma profético. ¿Qué es un enigma? Bueno, un enigma es un dicho o cosa que tiene un significado o un sentido oculto y que es difícil de comprender o interpretar. Repito, enigma es un dicho o cosa que tiene un significado o un sentido oculto y que es difícil de comprender o de interpretar. ¿Por qué entonces es que lo hace después de resucitar Jesús con sus discípulos? Porque también esto marca un símbolo en la vida de un cristiano. Hay muchas personas que tienen Biblia, no sé cuántas personas tengan Biblia en sus casas, creyentes o no creyentes, porque por lo regular siempre regalan Biblias en el día de la boda, los 15 años, todas estas cosas que la gente, pues por costumbre, por tradición celebra a los 3 años, que les hacen algo que ellos llaman presentación de 3 años, XXX, llámale como quiera, regalan Biblias. La pregunta es, ¿por qué leyendo la Biblia muchos no le entienden, no les resplandece? Pues precisamente porque no han resucitado, es decir, no han matado a su viejo hombre, su vieja mujer, sus viejas prácticas, sus viejas maneras de hacer las cosas. Entonces, mientras tú verdaderamente no tengas un cambio a favor de recibir la vida que Cristo te ofrece a través de su sacrificio, y hasta que tú digas, Señor, mi vida está en tus manos, te doy la administración de ella, muero al yo, me abro a seguir tus propósitos y obedecer tus mandamientos, entonces es cuando se te van a abrir las escrituras. Por eso hasta ese momento es un enigma. La única forma de descifrar la Biblia, descifrar las escrituras, es que tengas que morir a esas viejas prácticas. Te voy a poner un ejemplo. ¿A qué me refiero? Mucha gente sigue operando bajo la ley del talión, e inclusive se apoyan en la Biblia diciendo, ojo por ojo, diente por diente, ahí está en la Biblia. Me hiciste, te hago, y como me hagas del tamaño que me hiciste, yo te hago. Pero
se nota automáticamente que no han leído toda la Biblia, leen las partes que quieren leer, porque más adelante el propio Jesús dice, habéis oído que anteriormente se dijo, y cita la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora no es más así. Ahora les digo, amen a su enemigo. Es hasta que tú no puedes comprender y practicar, y eso solo se logra dándole la administración del pensamiento y de la vida a Jesús, que materialmente te será imposible entender las Escrituras. Por eso aquí hallamos una simbología, una analogía muy fuerte y muy poderosa. Hasta que tú mueras a tus viejas prácticas, a tu viejo yo egoísta, entonces comenzarás a entender las Escrituras, al igual que Jesús, cuando resucita, se las empieza a enseñar, o más bien no enseñar, se las empieza a abrir totalmente a los discípulos. Horas después de su resurrección, Jesús se acercó a dos de sus discípulos. ¿Se acuerdan de eso? Hay dos que ya viendo que pues lo crucificaron, sufrió, no pasó nada, en apariencia no pasó nada, se fueron de regreso a su pueblo. Estos dos vivían en Emaús, una ciudad, un pueblito llamado así, que estaba no muy lejos de Jerusalén. Y cuando iban por el camino, se les aparece como un viajero, se les aparece como una persona más con la que querían compartir el viaje, porque en la antigüedad pues viajar solo era muy peligroso. Entonces si tú encontrabas un grupo de personas que iban en la misma dirección, por lo regular todos viajaban juntos para cuidarse entre todos. Entonces a estos discípulos no se les hace raro, no los reconocen. Ellos se preguntaron francamente cómo era posible que la muerte del Mesías hubiese ocurrido, iban platicando sobre estas cosas. Entonces Jesús es cuando comienza a explicarles que su sufrimiento y crucifixión estaban en las Escrituras. Ellos estaban poniendo la vista más en cómo pasó esto y no pasó nada de lo otro, sin darse cuenta que si no pasaba esto de la muerte, la resurrección y el sufrimiento, no podía pasar lo otro, no podía tenerse acceso al reino, no podían tener el poder que estaba predicho por él mismo, que les dijo, no se vayan, ¿verdad? Más adelante, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que fue entonces cuando ellos verdaderamente tuvieron poder al grado de que, imagínate, había gente que se llevaba pañuelos con el sudor de uno de los apóstoles ahí de tarea, averigüen de quién. Y con llevarlo y presentarlo a los enfermos sanaban. Con que la sombra de X discípulo le pegara a alguien, wow, sanaban. Y no porque ellos tuvieran poder, aclaro, por aquellos que dicen, no, y que la rosa bendecida y que la agüita traída de donde, no, ningún objeto tiene poder, ninguna persona tiene poder, el poder proviene de Dios. Es Él el que permite que nosotros seamos vehículos de ese poder. Bueno, pero entonces es cuando Él viene, ¿verdad?, con los dos caminantes que iban a Emaús, les abre las Escrituras, les dice, hey, que no estaba escrito que esto se tenía que cumplir, y los amonesta suavemente. Pero me da risa cómo los amonesta. Lucas 24, 25 y 26 nos van narrando todo este hecho, pero déjenme leerlo en mi versión porque, o ¿cómo dice tu versión? Ah, dice igual que la mía, ok, léelo tú. ¡Qué torpes son ustedes! ¿Cómo les dijo? Torpes. Babas, ¿cómo les dijo? ¡Qué torpes! Tontos, ¿cómo les dijo? Torpes. Qué chambones, ¿cómo les dijo? ¡Qué torpes! Ok, ¿entendido? Ajá, sigue leyendo. ¡Qué torpes son ustedes! Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Luego en el verso 27 le sigue diciendo. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, ¿Ya no les dijo babas ahí? No, ya no. Ah, pero bueno, es que yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero el Jesús sigue. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Ok.
Más tarde, ese mismo día, se apareció a casi todos los apóstoles y les aclaró lo que les había estado diciendo desde antes de la muerte. Pero creo que estos apóstoles, si yo no tuviera la certeza de que eran hombres adultos, para mí que eran adolescentes. ¿Te has fijado cómo son los adolescentes? Les hablas y no, a veces ni contestan, nada más hacen sonidos guturales. Oh. Y luego le preguntas, oye, pero te dije tal cosa. ¿Cuándo? No es cierto. Nada más porque la Biblia nos certifica que estos eran adultos, pero para mí que andaban ahora sí que... ¿Cómo les dijo? Torpes. Andaban torpes, babas, distraídos, no sé, como le digan en tu país. Bueno, más adelante podemos darnos cuenta de una cosa. Ese mismo día se apareció a todos ellos y en el verso 44 les vuelve a reiterar una vez más que todas estas cosas se tenían que cumplir. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos es una referencia a las tres principales divisiones del Antiguo Testamento. Algo que todos los judíos creyentes, como lo eran estos apóstoles que le seguían, entendían. El verso 45 y 46 dice así: entonces les abrió el entendimiento. Ahí ya dejaron de ser, ¿cómo? Torpes. La palabra de hoy es... Torpes. Ahí dejaron de ser torpes, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a entender las escrituras. Pocos días después los apóstoles empezaron a citar pasajes de la Escritura. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo en una de tantas pláticas que yo creo que estos ni ponían atención, nada más estaban pendientes a ver a qué hora se cocinaba el pescado o a ver a qué horas estaban las carnitas ahí de cordero que se iban a echar, porque pues andaban ahí junto con él, pues disfrutaban el pan, a ver si había quedado salado, dulce, si era no sé, de queso de cabra ahí la botana, el snack, ¿sí? Ahora comprendo a mi Señor Jesús cuando predico, a veces también siento así que nada más están pensando en otra cosa y a veces, qué buena prédica, y luego les preguntas a la otra semana, ¿de qué predicas, Che? Ni se acuerdan, para que vean que desde ahí viene la cosa. Bueno, pocos días después, ellos empezaron a citar las escrituras. ¿Por qué crees que las citaron? Pues para recordar. No, pero ¿cómo es que las recordaron? Leyendo, abriéndolos. No. ¿No? Señor Jesús les dijo unos días antes, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Cuando les habló del Espíritu Santo. Y aquel que vendrá, ¿qué? Les recordará. Le recordará todas las cosas. Ya tenían la información, solo que no la procesaban, no la volvían a acción, no ponían a trabajar las neuronas, estos tremendos pescadores, estos recaudadores de impuestos, estos israelitas. ¿Quieres verdaderamente poder saberte las escrituras? Consejo, esto no tiene que ver con la enseñanza, pero consejo, ¿de verdad quieres saber escrituras, quieres saber procesar, quieres saber aplicar? Entre más cercanía tengas con el Espíritu Santo, lo vas a poder hacer. Si me dices, es que nada se me pega, no tienes buena relación con el Espíritu Santo. Es que no me acuerdo si dice así o no dice así, no tienes buena relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender las escrituras. Mira, en Hechos 1:20, el apóstol Pedro habla de la muerte de Judas, el discípulo que traicionó a Jesús, citando el Salmo 62:25 y el 109:8. Mira, en Hechos 1:20 les dice, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Está hablando de Judas. Más adelante les dice, ¿verdad? Y tome otro su oficio. En estos dos casos está hablando
de la muerte de Judas. Tanto Pedro como los otros discípulos habían empezado a entender las Escrituras y lo que hablaban detalladamente de cada uno de los aspectos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Su entendimiento habría de crecer enormemente después de recibir al Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Juan 14:26 dice lo siguiente: Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ahí tienes. Al hablar ese día, Pedro citó Joel 2, 28 y 29 de memoria. Y no está fácil, mira cómo dice. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Puedes encontrar esta misma repetición de lo dicho por Joel, de lo escrito por el profeta Joel en el discurso de Pedro en Hechos 2, 14 al 18. Acuérdate de una cosa, Pedro era iletrado. Pedro no sabía escribir hasta ese momento. Pedro era analfabeta. Difícilmente, cuando tú no tienes una preparación académica, sabes ejercitar la memorización. Pero en ese momento, gracias al Espíritu Santo, les recordó estas cosas. Ojo, jóvenes cristianos, nada de que no estudié, voy a orar al Espíritu Santo para que me sople la revelación del examen. No te va a servir. Primero tienes que tener el conocimiento, después orar y entonces te recordará las cosas. No te las va a soplar ahí por arte de magia. El Espíritu Santo no es el genio de Aladín. Te va a recordar lo que ya estudiaste, lo que ya sabes, Porque luego así los jóvenes me dicen, ayúdame a orar, pastor, para que saque buenas calificaciones en mi examen. Sí, pues, pero ya estudiaste, es la pregunta que yo hago. Porque si no, ¿cómo? Bueno, sigamos con nuestra enseñanza. Pedro continuó hablándole a toda la multitud reunida en Jerusalén, explicando la resurrección de Jesús en relación con el Salmo 16, versos 8 al 11. Fíjate cómo dice. Cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. ¿Dónde? A ver, freno. Salmo 16, 8 al 11. A ver, yo dije, bueno, yo dije, ya te voy a dar tu media hora, hija, a ver, para que des tu enseñanza aparte. A ver, venga, de nuevo. Dice, siempre tengo presente al Señor con él a mi derecha. Perdón, otra vez. A ver, llegaron corriendo, llegaron tarde, ¿de dónde vienen? A ver, díganme. Ya no se echen tanto gel antibacterial en las manos, no en el cubreboca, por favor, miren lo que provocan. Sale, venga. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer, por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Este Salmo 16, verso 8 al 11, no el que estaba leyendo antes, esta niña, nos está hablando de la resurrección de Jesús. Pedro afirma que David fue un profeta y predijo la resurrección de Jesús el Mesías. Todo esto está vuelto a repetir, fíjate, nuevamente recuerda una porción tan larga, Pedro. Esto está registrado en Hechos 2, versos 25 al 28. Más sorprendente todavía cuando él les presenta a los oyentes el cuadro que David presenta acerca del Cristo resucitado. Vuelve a citar el mismo Salmo 16, pero el verso 34 y 35. 16, por favor, ahora sí. 16. 34, 35. Estamos en Hechos, hombre. Ah, perdón, Hechos. Ahora yo soy el que... ¿Qué trae ese gel antibacterial hoy? Bueno, Hechos 2, 34 y 35.
David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, Pedro ahora ve claramente que el Antiguo Testamento revela la venida de Jesús el Mesías a quien él había seguido por más de 3 años. Ahora Pedro estaba citando esos pasajes para demostrarles a sus compadres, a sus parientes, a sus paisanos, a sus coterráneos, como les digas, a los que vivan donde tú vives, que Jesús era el Mesías. ¡Guau! Muchos años después vemos que el apóstol Pablo también, quien al principio, tú sabes, se había opuesto violentamente a aquellos que aceptaban a Jesús como el Mesías, discutía con los judíos en las sinagogas declarándoles que Jesús era realmente el Mesías. Hay un pasaje en Hechos 17 del 1 al 4 que nos narra toda esta confrontación que tiene con los maestros judíos. También más adelante en Hechos 18-28 dice lo siguiente: con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí nos está hablando ahora de un discípulo de Pablo, de Apolos. O sea, tan seguros estaban que, digamos, la primera línea de aprendizaje, es decir, los 12 no se quedan nada más con esa enseñanza, sino que están tan seguros los que a su vez fueron instruidos por ellos, como podemos hablar aquí que menciona a Apolos, podemos hablar de Marcos, Juan Marcos, quien escribe el Evangelio de Marcos, podemos hablar de Bernabé, podemos hablar de Tito, podemos hablar de Epafras, podemos hablar de Eutico. Suena chistoso, pero así se llamaba, ¿qué quieren que yo haga? Puedes hablar de tantos y tantos que no nada más creyeron a ojos cerrados. Recuerda una cosa, ellos eran judíos. Ellos eran judíos estudiosos de la Escritura. Ellos iban a detectar automáticamente si algo de lo que les estabas diciendo era mentira. Y aún así creyeron. Y luego los griegos, porque también, por ejemplo, se nos olvida que Tito era griego, que Timoteo era hijo de un griego también. Su madre era hebrea, pero él era griego por parte de padre. Y recuerda que por lo menos en esa época contemporánea los griegos tenían todo este asunto de filosofar, de meditar, de exponer temas tan importantes como la vida, la eternidad, la maternidad y tantas cosas. Recuerda, hasta el día de hoy la filosofía es eso, es el estudio del pensamiento, de la conciencia humana en ese sentido, el pensar. Entonces también ellos como griegos pues no se dejaban impresionar por cualquier merolico, me explico, por cualquier ¿cómo se llamará? Pues farsante que fuera nada más a quererlos marear con verborrea, con ahí nada más estar de palabreros. Ellos tenían un cierto conocimiento, un cierto discernimiento y hasta una cierta desconfianza como para creer todo lo que escuchaban. Y sin embargo, este hombre llamado Apolos, que predicaba con vehemencia públicamente, a los judíos los contradecía en público. Te la voy a poner de este tamaño para que te des cuenta de las cosas. Es como si tú te pusieras a hablar de física con un físico nuclear y públicamente. Recuerda que los rabinos dedicaban casi toda su vida, desde que empezaban a leer, a que los prepararan para su labor de maestros. Entonces ponerte, como diría mi abuelita, con Sansón a las patadas, no era fácil. Tendrías que saber de qué estabas hablando y de verdad estar seguro para poder contradecirlos en público acerca de aquello en lo que ellos se equivocaban. Vamos a la parte que te decía al principio. Vamos a hablar de las profecías, cómo son cumplidas en Jesús. Los judíos creyeron que Jesús cumplió las profecías mesiánicas, pero solo eran unos pocos los que creyeron en Jesús. Los judíos que creyeron en Jesús eran la minoría.
No obstante, los escritores de los evangelios citan constantemente pasajes de la Escritura para demostrar cómo desde el Antiguo Testamento se venía mencionando de manera detallada cómo habría de venir el Mesías, ahora conocido como Jesús. Por ejemplo, el apóstol Mateo dirige su evangelio específicamente a los judíos. ¿Sí? Si tú pudieras estudiar un poquito más ampliamente lo que es la Biblia, te darías cuenta que cada uno de los evangelistas tiene un público determinado, una intención determinada a quien van dirigidas sus escritos. Mateo escribe a los judíos, Marcos escribe a los griegos, Lucas escribe a las personas estudiadas y de cierto nivel cultural y que les gusta la estadística y la corroboración. Y Juan le escribe a todos aquellos que son más identificados con la parte afectiva, con la parte emocional. Pero te decía, Mateo, que es el que escribe a los judíos, que les escribe a sus mismos parientes, a sus compadres, a sus paisanos, les escribe específicamente a ellos. Y por medio de una serie de citas desde el Antiguo Testamento, Mateo demuestra que Jesús estaba en lo cierto cuando él dijo que era el Cristo. Él trata temas como la genealogía, el bautismo, los mensajes y los milagros de Jesús, y todos conducen a la misma conclusión. Jesús es el Mesías profetizado. Déjame explico un poquito más. En Mateo se mencionan 21 profecías que fueron cumplidas en las circunstancias que rodearon la vida y la muerte de Cristo. 11 pasajes señalan estos cumplimientos utilizados en expresiones como para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta. ¿Se han leído esa parte cuando dice esto Mateo? Hace referencia 21 veces a profecías que hablan de Jesús, cómo se cumplieron en su vida, por eso las narra. O también otra frase que él utiliza mucho, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta, para darnos ahí a que miremos cómo realmente se cumplieron estas cosas en Jesús. Ahora, hablábamos de números al principio. Yo te decía, ¿qué probabilidad hay de que las profecías le hayan caído por azar a Jesús y solo las aprovechara? Ahí te van. Si te gustan los números, pon atención. Y si no te gustan, aún así me vas a entender fácil porque no voy a hacer ecuaciones cuadráticas, ni voy a usar el algoritmo, No, fíjate bien. Quienes escribieron el Nuevo Testamento citaron profecías mesiánicas más de 130 veces. Según algunos cálculos, el Antiguo Testamento contiene más de 300 pasajes proféticos, lo que te decía al principio, que describen quién es el Mesías, lo que él va a llevar a cabo. De estos 300, 60 son profecías fácilmente identificables. ¿Cuáles son las posibilidades de que todas estas profecías se cumplieran en una sola persona? Ahí te va. Hay alguien, un doctor en matemática, llamado o apellidado Heisler, que él mismo escribe, Dios no comete errores. Escribe en un libro que ahorita te voy a citar. Él escribe, es virtualmente inconcebible que Dios permitiera bien, fuera un engaño total en su nombre o un cumplimiento fortuito en la vida de una persona equivocada. Tales cosas descartan la posibilidad del cumplimiento accidental. Es decir, pensemos en esto. Tú eres Dios. ¿Permitirías que las señales cayeran en otra persona que no fuera la indicada? La respuesta es no. ¿Permitirías también que alguien hiciera un fraude de esas proporciones? Nuevamente la respuesta es no, pero él sigue escribiendo esto. Alguien podría argumentar que no importa cuán remota existe esa posibilidad, pero las probabilidades matemáticas de que todas estas profecías pudieran haber convergido por azar en los sucesos y la vida de Jesús son absolutamente minúsculas, al punto de eliminar tal posibilidad.
también escribe el astrónomo y matemático Peter Stoner en este libro, donde escriben ambos, La ciencia habla. Él plantea un análisis matemático en el que se muestra que es imposible que las declaraciones precisas acerca del que habría de venir pudieran ser cumplidas en una sola persona por coincidencia. Es decir, no podría por probabilidad cumplirse de las 300, ni siquiera 60 en una persona, como por error, como porque alguien se la acomodara, como porque alguien se quisiera aprovechar y hacer el fraude más grande de la historia. Fíjate, la posibilidad de que solo 8, vamos a tomar en cuenta solo 8, la posibilidad de que 8 de todas esas decenas de profecías se cumplieran en la vida de un hombre ha sido calculado en 1 en 10 a la 17, ¿cómo se dirá? 17, ay, ya me trabé. A la potencia por 17. 17ava. Ay. Bueno, a la potencia por 17. Es decir, ¿te acuerdas cómo se potencializa? A ver tú, ¿te acuerdas cómo se potencializa? Sí, se multiplica el número por el número chiquito. Bueno, por ejemplo, si son 17, por ejemplo, A ver, vamos a empezar con un ejercicio fácil. ¿Cuál sería la raíz cúbica de... Sí, porque raíz cúbica estoy potenciando a la tercera potencia nada más, ¿verdad? multiplicarla. Con 17 ceros. Esa sería la posibilidad de que solo 8 profecías se cumplieran en la misma persona. Un 1 con 17 ceros. Uf. Increíble. Sería imposible. Y eso estamos hablando de 8. A ver. Vamos a hacer este ejercicio para que se den cuenta de esta improbabilidad de que fuera azar, que fuera por casualidad, o que alguien inventara todo esto y se cumpliera en él o se aprovechara de todas estas profecías. A ver si este ejemplo lo pone más en perspectiva para que se den cuenta. ¿Sale? Vamos a hablar... voy a hablar del dólar. Aquí como en México también tenemos monedas de $1, en Estados Unidos tienen monedas de $1, ¿sale? Hay que tomar, por ejemplo, una moneda de $1 y multiplicarla por 17 en este sentido, 17 veces por sí misma, que sería un 1 con 17 ceros, lo que estoy diciendo. Pero para poder ejemplificarlo lo vamos a poner así. Si pusiéramos todas estas monedas que salen, colocarlas en una superficie, ocuparían aproximadamente la superficie del estado de Texas, que el estado de Texas mide 6,000, ¿no es cierto? Sí, 680,000 kilómetros. Ahora, eso nada más de superficie, y de alto 60 centímetros, con puras monedas. Nada más estamos hablando de multiplicarlo a la 17ava potencia, el número 1. Un 1 con 17 ceros. Sería el equivalente a poner una moneda una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, así por 680,000 kilómetros. Y eso solo una capa. Y todas las capas que fueran necesarias hasta alcanzar una altura de 60 centímetros. ¿Sí? Así apilado de puras monedas. Ahora, imaginen esto. Solo una de todas esas monedas le ponemos una marca con una pintura y la revolvemos en cualquiera de todas esas monedas que forman esa superficie y ese alto. Y le dijéramos a alguien: tienes una sola oportunidad de ir y sacar esa moneda que yo señalé. Tu probabilidad de encontrarla sería, pues, imposible prácticamente. Sería .000, así hasta 17 ceros antes de el número 1. Para que pudieran
cumplirse tan solo 8 profecías en una persona, sería el equivalente a encontrar esa moneda esparcida por todo el territorio de Texas, las capas que fueran necesarias de monedas hasta una altura de 60 centímetros. Te lo paso a pesos, es lo mismo. Escogí el dólar por escoger el tamaño de Texas, pero pásalo a cualquier estado del país de donde tú vivas. Aquí creo que el estado más grande es Chihuahua, ¿no? O es Coahuila, ahí se van, ¿verdad? Voy a investigar eso porque es una vergüenza que no sepa cuál de los dos. Bueno, pero son dos, una de dos. Imagínate, una moneda así, papá, una tras de otra, que todo el territorio abarquen y todas las que quepan, y aparte una altura de 60 centímetros, así apiladitas, como las formamos cuando contamos monedas, y solo una tenga la señal y solo tengo una oportunidad de encontrar esa moneda entre todas las que son en todo el estado. Esa sería la probabilidad de que todas las profecías cayeran en una persona que no fuera Jesús. Es imposible, aunque la posibilidad sería 0.0000, así, hasta 17 ceros antes del 1. Muchos ahí se hacen listos y dicen, no, pero hay una posibilidad. Pues sí, pero es ultramillogesimal, ¿no? O sea, no. Sería imposible. Ya, ahora sí que la propia matemática lo plantearía como casi imposible. ¿Sí? ¿Ya lo entendieron? ¿Qué posibilidad entonces tendría de encontrarla y que fuera correcta? Pues la misma que los profetas hubieran tenido que escribir 8 profecías nada más y todas se cumplieran en un hombre. Pero esas son solo 8 profecías de 300. Ahora multipliquen eso exponencialmente 300 veces, bueno, no menos, ¿verdad? 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, pues por lo menos 4 veces más, no, 40 veces más. Ya estamos hablando de encontrar una moneda entre los 8 planetas de este sistema solar, y que a la primera la encontraras, cubriendo toda la superficie de los planetas con una moneda de a peso, de a dólar, de lo que se soles, quetzales, lo que se maneja en tu país. Imagínate. Matemáticamente sí, es verdad, hay probabilidad de que fuera una casualidad que cayeran todas estas profecías en una persona, pero ¡guau! Es materialmente imposible. Si con 8 sacamos una cifra de 17 ceros, imagínate. Voy acabando. Yo espero que me hayas entendido el ejemplo, y si no, escríbeme un correo y te lo pongo con manzanitas. Ahora, una de 2 cumplimientos en la vida de Jesús podrían tener coincidencias, uno de 2. Pero cuando se tiene en cuenta el número de profecías cumplidas, la ley de la probabilidad llega a donde la probabilidad se convierte en una certeza. Esta es una de las pruebas de que Jesús era el Mesías. Las profecías mesiánicas se cumplieron exactamente y precisamente en él. Wow. Y nada más porque no te quise hacer más ecuaciones, aquí tenía varios ejemplos anotados, pero creo que este ejemplo, esta analogía de la moneda sobre una atrás de otra y las hileras necesarias para levantar 60 centímetros y pues cubriendo una superficie enorme, y que encontraras una escondida entre todas esas a la primera, pues ilustra perfectamente aquellos que dicen, no, pero es que fue casualidad, es que se lo acomodó. Es imposible. Con 8 ya se hace francamente imposible, ahora con 300, imagínate. Bueno, ya, con 60, que son las que nadie discute que son las que están ahí. Jesús no es casualidad. Jesús vino a la tierra con un propósito. El Jesús que mucha gente desprecia, el Jesús que mucha gente convierte en religión, en tradición, no tiene nada que ver con lo que Dios verdaderamente dio de misión a Él para que pudiera venir a ti y a mí. Y entre todas esas probabilidades de que Él naciera, de que Él viviera y de que Él te alcanzara, pues no creo que sea una casualidad que estés oyendo hoy de Él. Piénsale. Si eres muy racional, haz los cálculos.
No está mal ser racional, no está mal querer sacar estadísticas y lógicas. Pero piensa, 300 profecías, 300 pronósticos que iban a caer en una sola persona. Dime si esa persona no tendría que ser sobrenatural, impactante, asombrosa. 300 profecías sobre él. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Esa persona te estaba buscando a ti. Y hasta el día de hoy, si no la recibió en tu corazón, pues ojalá y pudieras hacerlo. Si ese es tu caso, si lo que te he dicho te ha convencido, haznoslo saber. Mándanos un mensaje, comunícate con nosotros. Me gustaría que pudiéramos seguir hablando de todas estas cosas. Yo soy escéptico, muchos años lo he sido. Es más, yo someto siempre escrutinio lo que predico y lo que enseño. Por eso busqué tener toda la educación posible, inclusive antes de poder hablar ya más correctamente de Cristo. Y créeme que hasta el día de hoy sigo igual de asombrado como el primer día. Pues sigamos descubriendo a Jesús. Vayamos más allá de la imagen de la cruz, vayamos más allá de la imagen de las películas, vayamos más allá. Veamos quién es, a qué vino y por qué es tan importante que tú puedas dejarle entrar en tu vida. Mi nombre es Israel Chapa y yo espero que el día de mañana nos puedas acompañar. También estuvieron con nosotros Idalia Castro. Axamadai. Jania Castro. Nara Castro. Pues yo espero que mañana nos puedan acompañar. Mañana es culto de jóvenes, mañana es enseñanza de jóvenes. Tenemos un temazo, vamos a hablar de videojuegos. Uciel, el tema que me pediste ya está listo. Vamos a hablar mañana de videojuegos. Así es que, si así lo consideras, te esperamos 8 de la noche en Respondiendo a los Jóvenes. Pasa excelente noche, disfrútala. Todavía no acaba el viernes. Aleluya. Regresarás, que no me faltes. Es la oración que aquí llevo. Ya quiero que regreses aquí a mi lado, que nos vayamos a ese lugar lejano, a ese cielo nuevo que hemos soñado.